Estamos con el mensaje número 6 de Efesios y nuestro tema en esta hora es predestinados para ser adoptados. Fuimos predestinados para ser adoptados y vamos a ir a nuestra lectura bíblica que es Efesios capítulo 1, versículo 5. Vamos a estar leyendo Efesios capítulo 1, versículo 5. Ya hemos estado yendo versículo por versículo para entender lo que Dios nos quiere enseñar en esta epístola. Dice el versículo 5, Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nosotros en esta hora lo leímos 2 veces este versículo porque queremos entender lo que el Señor nos quiere decir. Para entender este versículo necesitamos conocer a Dios y aún tener experiencias con Él. Y hemos dicho que estamos hablando lo que nuestros pastores nos han estado enseñando y yo creo que en este tiempo ya hemos conocido al Señor, hemos tenido experiencias con Él a partir de esta pandemia, hemos tenido esa experiencia con el Señor y creo que hasta acá lo hemos conocido. Si tú has tenido experiencias en el Señor en este tiempo, dale gracias a Él y aún puedes poner un amén ahí para decir que sí, has tenido una experiencia con Él. Entonces, vamos a través de este conocer y este experimentar al Señor, podemos conocer acerca de la predestinación, porque es bien sabido que hay mucha confusión respecto a este tema de la predestinación. Entonces nosotros tenemos que ir a los contextos, ¿no? Porque el versículo 4 nos dice que el escoger de Dios a nosotros y nuestra previa predestinación tomó lugar en el cielo. Oigan bien, el escoger de Dios de nosotros y nuestra previa predestinación tomó lugar en el cielo, en lo que leímos en el versículo 3, ¿no? Que nuestras bendiciones, que Dios nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, es decir, hermanos, que el lugar que tomó que Dios nos escogió y nos predestinó fue en los cielos, que son los lugares celestiales. Pablo nos dice a nosotros que estas son bendiciones espirituales. Cuando empezamos con nuestros temas para introducirnos a Efesios, hablamos de que las bendiciones que nos presenta Efesios para nosotros los cristianos son bendiciones espirituales y no son bendiciones materiales. Entonces Pablo presenta a nosotros y él nos habla de estas bendiciones espirituales, ¿verdad? Que Dios designó para cada uno de nosotros los cristianos. Y hemos señalado puntualmente en el mensaje anterior que la primera bendición espiritual es que nosotros ¿qué? Fuimos escogidos en Cristo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es muy importante entender esto, mis hermanos, porque entonces veremos que hay un procedimiento, hay una forma en la que nosotros vamos a desarrollarnos en esta tierra. Y la forma es que somos gente apartada, por eso dice que somos santos. Somos gente que Él escogió, somos gente de personas escogidas, somos gente que Él escogió para un propósito exclusivo. En el mensaje anterior dijimos que no somos un accidente ni estamos aquí producto de una casualidad, sino que Dios nos escogió y nos predestinó. Entonces dijimos que la primera bendición es que fuimos escogidos, ¿verdad? Ya le explicamos de que nosotros lo que es ser santo y dijimos y hablamos de la santidad, que Dios nos da la santidad, por eso nosotros somos santos. O sea, teniendo a nosotros a Dios dentro de nosotros, es que somos santos. Y también Dios anhela que nosotros seamos más santos, ¿verdad? Porque podemos ser más santos. Entonces, ¿para qué? Para que Dios nos use para su propósito. Si somos gente que está entendiendo esto, entonces Dios nos usa a nosotros para su propósito. El procedimiento y la forma en que Dios nos va a usar en esta tierra es que Él nos hace santos y sin mancha, porque hay una meta y la meta de Dios es adoptarnos, de acuerdo al versículo 5, dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Amén. Entonces, tenemos que pedir a Dios, como dijimos en algunos mensajes anteriores, que tenemos que pedir a Dios un espíritu de sabiduría y de revelación
para que podamos entender cómo funciona toda la palabra de Dios en nosotros. Entonces entendamos que hay un proceso, hay un procedimiento, y todos nosotros tenemos que pasar por este proceso. Así como el Señor lo vemos que Él pasó por un proceso que es la encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la resurrección, y Él se resucita y se sopla en los discípulos, Él va al trono, y se derrama en los discípulos, ¿verdad? Entonces este es el proceso por medio del cual el Señor pasa para llevar a cabo todo lo que Él se propuso en un principio, para que nosotros lo disfrutáramos, sus logros. Y esos logros que Él ah, tiene son aplicables a nosotros en nuestro propósito. También nosotros necesitamos pasar por un proceso, así lo que el Señor pasó necesitamos nosotros. Por eso es necesario ver primeramente cómo venimos nosotros, de dónde fuimos escogidos, dónde nos predestinaron. Y les hemos dicho que nosotros venimos con un origen, porque hay un origen, porque estábamos en Él. Recuerden el versículo pues de Efesios 4 y perdón, 1:4 y el versículo 3 que nos dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero en los lugares celestiales en Cristo. Amén. En esta mañana pues necesitamos ejercitar nuestro espíritu para ver cómo éramos antes. Y si nosotros vamos a la Biblia, podemos ver que nosotros éramos espíritus delante de Dios. Fuimos creados como espíritus. Vamos a leer otra vez ese versículo que pues nos ha dado mucha luz, nos ha dado, es una base que tenemos para todo lo que hablamos. Isaías 43:7. Vamos a leer Isaías 43:7. Dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. O sea que fuimos creados, los formé y los hice. En el estudio de Génesis hemos aprendido que ser creados es en la parte de nuestro espíritu, ser formado es la parte de nuestro cuerpo y ser hechos es en nuestra alma. Entonces, la primera parte, lo que éramos antes de venir a esta tierra, éramos espíritus. Por creación somos espíritus iguales que los ángeles. Estábamos en la posición de los ángeles. Hebreos 1:14 dice que los ángeles son espíritus ministradores. Esos son los ángeles. Hay un concepto de la iglesia tradicional, ¿verdad?, que muchos piensan que los ángeles son seres con alas, de cierta manera. Pero aquí en Hebreos nos dice que son espíritus. Entonces esa era nuestra posición antes de ser enviados a esta tierra, éramos espíritus. Cuando nosotros estábamos allá presentes en ese lugar, porque quiero trasladarlos a la eternidad pasada, allá en los lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo. Y en ese lugar donde Él nos escogió y nos predestinó, allí nosotros éramos espíritus. Como espíritus hacemos el viaje en Cristo, y por supuesto, vuelvo a repetir, nuestra mente natural no puede percibir esto, porque nosotros, según nuestro razonamiento, nacemos en cierta fecha y de ahí pensamos que partimos hasta la edad que tenemos, ¿no? Y muchos no saben para dónde van. Sin embargo, nosotros tenemos que regresar al origen, tenemos que regresar a Dios para que sea Él el que nos muestre hacia dónde vamos nosotros. Entonces, regresemos pues al lugar antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. Entonces nosotros allí éramos espíritus, fuimos creados, en la creación somos espíritus. Entonces como espíritus hacemos el viaje en Cristo. Entonces, todo lo que estamos hablando, no hay manera de explicarlo en la mente natural. Por eso es necesario que ejercites tu espíritu, que oremos pidiendo a Dios que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Porque tenemos que alcanzar a ver al Cristo corporativo, porque Él hizo un viaje corporativamente. En Él veníamos todos nosotros. De acuerdo a la Biblia, el primer Adán traía en sus lomos a toda la humanidad. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Millones y millones de hombres venían en Él. Ahí venían los hombres buenos, los hombres malos y los hombres de vida. Entonces todos venimos en Cristo porque Él es el primer Adán. Pero en Él también nosotros venimos como espíritus. Venimos como espíritus porque el Señor es espíritu y somos uno con Él. Y todos venimos
a ser un hombre espiritual corporativo. Esa es la enseñanza de la Biblia, porque nosotros traemos las dos semejanzas, amén. Entonces, hermanos, estamos queriendo conocer cómo es que Dios nos predestinó, porque nuestro punto es eso, nuestro tema es que fuimos escogidos para ser adoptados hijos suyos. Cuando Dios decidió hacer el viaje en Adán, allí también venía Cristo juntamente con nosotros. Y en determinada fecha nacimos físicamente, pero en lo que respecta a nuestra vida espiritual, nosotros fuimos puestos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. En ese viaje que Él empezó a hacer, ahí veníamos todos nosotros. El Señor Jesucristo empezó a hacer el viaje a través de todas las familias que Dios usó para que Él naciera físicamente. Y Él en determinado momento nació físicamente, ¿verdad? En el mensaje anterior hablamos de que Él era eterno, pero Él tuvo que tomar esta parte. Y Él cuando nace en esta tierra, Él vivió pocos años, 33 años y medio, y luego murió y resucitó. Pero en resurrección, Él tiene a todos nosotros. Por eso la Biblia dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Todos nosotros venimos a hacer todos esos frutos. Pero recuerde que fuimos planeados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en el tiempo Él viene y nace y resucita, muere y resucita, perdón. Entonces, nosotros todos estamos incluidos en Él. En la resurrección Él tiene incluido a todos nosotros. Las dos semejanzas están en nosotros porque Dios fue el que nos escogió y nos predestinó en Cristo. Pero a lo que queremos tocar aquí es que el asunto de nosotros es algo espiritual. Nuestro viaje es espiritual, pero nosotros teníamos que participar de la parte física, de la parte humana. La Biblia dice en Hebreos 2:14 que así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Eso lo leemos en Hebreos 2:14. Entonces, así como Cristo participó de lo mismo, nosotros también, si nosotros participamos de eso, también Él. Entonces, porque es el programa que Dios había planeado, ¿verdad? Preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces el viaje de nosotros es para llevarnos una naturaleza humana. Para eso fuimos enviados a esta tierra, así como Cristo. Cristo es el modelo para entender todo esto que estamos hablando, porque nuestro viaje es en Cristo y el viaje de nosotros es un viaje redondo, así como decimos acá en México, ahí tiene ida y vuelta. Porque nosotros tenemos que saber, hoy estaba platicando con mi papá y le decía que tenemos que regresar donde nosotros salimos. Por eso nuestro viaje es un viaje redondo, es un viaje que tiene ida y vuelta. Éramos espíritus y regresamos como espíritus mezclados con humanidad. Esa es la gran bendición que Dios nos muestra en su palabra. Por eso es necesario entender todos estos detalles que estamos hablando, ¿verdad? Aquí en Efesios. Todo eso que estamos hablando lo logró Cristo, porque Cristo, Él también se fue al cielo llevándose una humanidad. Antes Él era el unigénito Hijo de Dios, pero en resurrección Él lleva una humanidad elevada a los cielos. Ahora Él tiene divinidad y humanidad. Él es humano, divino, Él es el primogénito ahora. Entonces Dios en sus planes, desde antes de la fundación del mundo, Él se había propuesto todo esto que estamos hablando y Cristo viene y lo logra. Y Él regresa al cielo con esa humanidad y está esperando a nosotros, hermanos. Está esperando que nosotros nos manifestemos. Recuerden que cuando leemos Romanos 8 dice que la creación espera, ¿verdad? Ansiosamente la manifestación de los hijos gloriosos que son como Cristo. Entonces Dios está esperando de nosotros eso. Por eso es necesario que entendamos cuál es el programa por el cual nosotros fuimos enviados a esta tierra, porque fuimos predestinados. Este versículo es clave para entender. Dice que en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Entonces, la predestinación que estamos hablando es para ser adoptados hijos suyos. Es para que nosotros seamos glorificados. La meta de la predestinación de Dios, es adoptarnos, es la glorificación de nuestros cuerpos. En la salvación completa del hombre,
Dios hace esto, hay un proceso que Él hace, hay pasos que Él sigue. Primeramente, Él nos regenera en nuestro espíritu, es decir, un elemento nuevo es agregado a nosotros. Antes nosotros generábamos, pero ahora en Cristo regeneramos por medio de esa vida, por medio de ese elemento que Él nos ha dado. Y eso hace que nosotros nazcamos en otra esfera. Y esa esfera es la esfera de la nueva creación. Por eso dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ese es el inicio de nuestra salvación. Pero nosotros ahora de aquí en adelante, ya que hemos sido regenerados, tenemos que cooperar con Dios, disponernos en la salvación que dice Pablo en Filipenses, que es ocuparnos en esta salvación con temor y temblor. Entonces Dios transforma nuestra alma, porque es necesario la transformación, porque la transformación de nuestra alma es para la edificación, porque nosotros nacemos primeramente como vegetal, pero somos transformados en minerales para la edificación, implicando esto que la transformación es para la edificación. Si no hay transformación en nosotros, si no hay transformación en nuestra alma, no hay edificación. No estamos siendo parte de la edificación de la iglesia del Señor. Entonces, en el alma es donde nosotros necesitamos la transformación, ahí somos transformados. Y ese es el programa que Dios lo decidió. Entonces Él se aseguró, por eso dice que nos escogió y nos predestinó. Aunque nosotros caímos, aunque el hombre cayó y perdió todo, pero no hay problema para Dios porque Él fue el que diseñó el plan de esa manera y Él está restaurando a través de regenerar su espíritu, de transformar su alma y de glorificar el cuerpo del hombre. Esa es la meta de Dios y Él lo va a lograr, así como lo logró en Cristo, así como lo logró Cristo. Entonces, el nacer de nuevo es porque vino el Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Cuando tú escuchas del nuevo nacimiento es porque el Espíritu de Dios vino a tu espíritu. Y entonces lo que necesitamos después de eso es la transformación de nuestra alma. Por eso necesitamos cooperar con Él, necesitamos colaborar con el Señor para que cada día nuestra alma sea transformada. Y esto es dejar que el aceite que fue dado a nuestro espíritu, a nuestra lámpara, se extienda a nuestra alma, a nuestra vasija, para que un día seamos glorificados, que es la adopción. Dios le llama adopción eso de ser glorificados en nuestros cuerpos. Porque la meta de nuestra predestinación es la glorificación de nuestros cuerpos. La Biblia le llama adopción. Bueno, relajemos pues porque esto que estamos hablando se trata de ejercitar nuestro espíritu porque tenemos que trasladarnos a los lugares celestiales. Y como no tenemos, nuestra mente no puede percibir eso, nos cuesta, pero cree lo que Dios dice, cree lo que dice la palabra, cree lo que dice Pablo aquí en Efesios, cree en la palabra que te estamos hablando porque recuerda que no estamos buscando entretenerte, o contarte un cuento, una historia fantasiosa, sino que estamos hablando la palabra. Entonces estamos viendo que Dios decidió todo esto desde antes de la fundación del mundo, porque Él se lo propuso. Nosotros somos su creación, somos sus criaturas. ¿Y sabes qué? Él nos quiso dar participación de ese propósito eterno. Eso es maravilloso, ¿no? Porque eso es por su voluntad. O sea que Él tiene un propósito que cumplir en esta tierra y Él nos da participación, hermanos. Al conocer todo el propósito divino, se puede predicar la predestinación. Si nosotros, por eso hemos dicho que hay hermanos que no pueden predicar la predestinación porque no entienden, no conocen el propósito divino de Dios, no conocen el plan de Dios, ellos no pueden ejercitar su espíritu para ir a la esfera donde nosotros fuimos escogidos y predestinados. Dale gloria a Dios porque tú puedes hacer eso, porque tú sabes cómo ejercitar tu espíritu. Y yo no tengo problemas en aceptar, en creer esto, porque puedo ejercitar mi espíritu y puedo comprender lo que la Biblia dice. Amén. Así que yo en esta mañana puedo decir que fui escogido, que como iglesia fuimos escogidos y fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Así que hay un programa que cumplir en esta tierra y venimos todos en Cristo. Aleluya, porque podemos sin ningún problema entender eso porque estamos ejercitando nuestro espíritu. Predestinar significa marcar de antemano
lo que aquello va a hacer. Entonces, y ya dijimos, ¿no?, que hay una gloria, hay una estatura, hay una medida donde todos tenemos que llegar, que es la de Cristo, del Cristo resucitado. Así que demos gracias a Dios y disfrutemos esta palabra en esta mañana. En el mensaje anterior también tocamos Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 2, y él nos ayuda a entender, o sea que no estamos solamente usando a Pablo, sino que podemos usar a Pedro, y Pedro nos dice en el capítulo 1, versículo 2, aquí en la primera epístola dice, elegidos. Ya dijimos que la palabra elegidos en griego es la misma palabra usada para escogidos y seleccionados. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Él está hablando de que todos los hermanos, ¿verdad? Los hermanos que están en otros lugares, así como nosotros, fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Fuimos elegidos en la presciencia, y la presciencia es la manera de conocer las cosas de antemano, o sea que Dios nos conoció a nosotros. Entonces el Señor, ¿qué hace? Nos predestina, nos marca, es decir, nos marcó una ruta. Hay una ruta que seguir, y la ruta que nos marcó en Efesios corresponde a la iglesia. La predestinación que corresponde a nosotros es corporativa. Como iglesia hemos sido predestinados. Por eso te dijimos que la mente o el pensamiento que tenemos que usar en Efesios tiene que ser de una mente corporativa. Estamos hablando de todos nosotros en Cristo. No es para ser gigantes espirituales o individuales, sino que es para que veamos nosotros lo que somos como iglesia. Entonces vean ustedes, de acuerdo a Pedro, tenemos una ruta. Dios nos marcó una ruta porque como iglesia hemos sido predestinados. Entonces, cuando nosotros regresamos a Efesios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces dice que Dios nos escogió en Cristo. Es decir, hemos sido puestos en Cristo desde que nosotros salimos de allá arriba. ¿Para qué? Para que participemos de todo lo que estamos hablando. Para que participemos de todo lo que estamos hablando. La pregunta es, ¿cuándo fue que nosotros salimos? Porque Él nos eligió en su presencia, Él nos escogió en los lugares celestiales, pero tenemos que conocer cuándo salimos nosotros. Y la respuesta es, salimos desde la eternidad pasada. Ahí nosotros salimos y nos manifestamos, porque el viaje lo empezamos a hacer en Cristo, ahí venimos todos, ¿verdad? Entonces, pero cada uno de nosotros nos manifestamos de acuerdo a nuestro turno, de acuerdo a nuestro tiempo en esta tierra. Pero recuerde que cuando salimos en la eternidad pasada, salimos en Cristo. Amén. No hay manera de explicar que nosotros fuimos escogidos en Cristo si no entendemos la salida de Cristo. O sea, si nosotros no entendemos que estamos en Cristo, sería difícil explicar y entender que nosotros salimos desde la eternidad pasada. Pero la clave aquí es de que Pablo dice que fuimos escogidos en Cristo. O sea, fuimos elegidos en la presciencia. Entonces, por lo tanto, salimos en Cristo. Esa es nuestra salida. Entonces, cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 3, también leemos Mateo 1 del 1 al 7, y ahí nos dice cómo fue que Cristo, el Señor, venía viajando. Cuando ustedes lean Lucas 3 y aún Mateo capítulo 1 al 7, ahí van a encontrar la genealogía de Cristo y de cómo Él venía viajando. Él venía viajando, ¿verdad? En todas las personas que vemos aquí, y no solamente hasta el 7, sino hasta el 17, ¿verdad? Y todavía leemos que Él venía viajando en los lomos de todas estas personas. Así que Cristo, el propósito de que Cristo venía viajando y nació, era mezclarse con la humanidad. Y este viaje es maravilloso. Cuando tú lees Mateo 1 y Lucas 3, vas a dar cuenta cómo fue que el Señor Jesús venía viajando, porque dice que esto engendró a fulano, fulano engendró a sutano, y así viene hablando hasta que da con Cristo. Y ahí venía la línea de Cristo, pues. Y entonces este viaje es maravilloso porque ahí veníamos nosotros.
Nuestra mente natural, vuelvo a repetir, dice nada más en 1980 yo nací, fue que salí y me manifesté a este mundo. Y dice tu acta de nacimiento, nació el niño y nació bien vivo, ¿no? Pero hasta ahí es lo que nosotros conocemos, pero realmente tenemos que entender dónde salimos. Pablo nos dice aquí en Efesios que salimos desde la eternidad pasada y Dios nos predestinó. Nuestra predestinación es que todo esto que estamos hablando se acordó de cuando nosotros salimos desde antes de la fundación del mundo. Aunque cuando llegamos a esta tierra muchos de nosotros nos descarriamos un poco y hemos usado nuestra salida con la parábola del hijo pródigo. Entonces, Efesios, mis hermanos, no es para entender lo que nosotros hacemos, sino lo que nosotros somos en Cristo. Otras epístolas nos van a hablar de lo que nosotros hacemos, pero en Efesios que estamos tocando es para entender lo que somos nosotros como iglesia. Entonces nuestro punto aquí es de que fuimos predestinados, es decir, que Dios nos marcó una ruta. Nadie se puede salir de esa ruta, porque esa ruta es en Cristo. Entonces aquí, como decimos, más nos vale poner atención a lo que hizo la cabeza, porque esa es la ruta. Él es nuestro modelo, tenemos que seguirlo a Él. Fuimos predestinados para que todo lo que de Cristo se cumpla en nosotros. No hay escapatoria, por eso dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces en esta mañana queremos entender un poco lo que es la predestinación de nosotros como iglesia, porque recuerden que es algo corporativo. Si habla de la predestinación en Efesios, tiene que ver con algo corporativo como iglesia. Amén. Romanos 8:29, vamos a ir a este versículo, Romanos 8:29, porque tenemos que leer los versículos que nos ayudan. Son versículos claves que nos ayudan a nosotros a entender cuándo salimos, cómo salimos y en quién venimos, porque no podemos aparecer aquí eh, por casualidad o por accidente, sino que nosotros tenemos un propósito bien definido, mis hermanos. Vamos a ir a Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, dice que aquí Pablo, que Él nos conoció y también nos predestinó. Entonces dice que, ¿cómo fue que el Señor nos conoció? Recuerden pues cómo éramos en nuestra creación, espíritus, como los ángeles, espíritus. Entonces Él nos conoció como espíritus. De millones de espíritus, Él preguntó, como decíamos en el mensaje anterior, ¿quién quiere ir a la tierra? ¿Quién quiere ir en Cristo a la tierra y hacer este viaje? Y nosotros, de acuerdo a la Biblia, tuvimos que responder, heme aquí, envíame a mí. Pero hay algo que tenemos que notar. Hay algo porque dice aquí que nos conoció y nos predestinó. Para que nosotros no nos perdamos, por ejemplo, si vas a viajar a cierto lugar, te tienen que decir cómo llegar ahí. Te tienen que instruir, ¿cierto? Hoy ha sido un poco más fácil para los que manejamos porque nomás ponemos la aplicación Waze o Google Maps y eso nos dirige a nosotros. Pero sin esas aplicaciones alguien tendría que instruirnos. Ahora que nosotros fuimos a San Juan, Bosco, Chuxnaban, ahí en la Sierra Mije, nuestro hermano Jaime tuvo que decirnos cómo es que nosotros llegamos a ese lugar. Entonces, de igual manera nosotros, de acuerdo al hablar de Pablo, fuimos instruidos allá en la eternidad pasada. Nos dieron escuela. El Padre fue el que nos instruyó a nosotros cuando estábamos en aquel lugar como espíritus. Él nos instruyó. Por eso Él pone en su palabra, no es casualidad que está en la palabra, dice, instruye al niño, ¿verdad? En su camino, en su carrera, para que cuando fuere viejo no se aparte. Y eso se cumple porque Dios, Él se aseguró, por eso nos instruyó. ¿Te acuerdas que en el mensaje pasado te dije que venimos con un cero de memoria y no nos acordamos? Pero hay algo en mí que dice que no pertenezco a este mundo. Créanme, hasta este punto hay algo en mí que dice que este mundo ¿cómo les te explico? Que este mundo no fue hecho para mí, sino que porque yo salí y tengo que regresar donde salí.
Eso es lo que Dios me ha estado mostrando en estos días. Entonces, hermanos, porque recuerde que tuvimos escuela allá, fuimos instruidos. Las instrucciones del Padre son para que nosotros viniéramos a este viaje, para que no nos perdamos. Y si queremos usar la figura, ¿verdad? Está la parábola del hijo pródigo, pero hay otra cosa que me llamó la atención para explicar, para poder entender esto y explicarlo. Que no tenemos la figura en el Antiguo Testamento de Moisés. Él fue instruido por sus padres por 5 años. ¿Para qué? Para luego ser entregado a Faraón, pero ya de grande, él volvió al Señor, él volvió a su pueblo. ¿Por qué? Por lo que fue instruido. Él fue instruido para ser un libertador. Entonces, de igual manera nosotros, desde el momento en que Él nos escogió, Él empezó a instruirnos. ¿Y dónde sacamos para hablar todo eso? Vamos a ir porque no estamos hablando por hablar, sino que hay una base. Vamos a ir a Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Es muy importante lo que estamos hablando y poner atención. Por eso, para que no nos sintamos que pobrecito de nosotros no tenemos a dónde ir, porque de repente hay gente que tiene la oportunidad de tener una casita, un terrenito, pero a veces nosotros hay algunos que no tenemos nada y realmente eso nos es causa de tristeza, pero si entendemos el hablar de Dios y ponemos nuestra mente en las cosas de arriba, vamos a ver, hermano, que esto no es para nosotros. Solamente venimos con un programa, venimos a ganar algo aquí, pero tenemos que regresar a Dios. Vamos a ir a San Juan capítulo 6, versículos 44 al 46, dice esto. Dice el Señor Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Fíjense quién es el que nos trae al Señor, el Padre. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está. En el versículo 45 nos dice que nosotros tuvimos escuela, fuimos instruidos antes de la fundación del mundo. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. ¿Quién fue el que nos instruyó a nosotros? El Padre. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Te das cuenta que tuvimos escuela? Por eso es que cuando nos hablan a nosotros del Evangelio, nos hablan de Cristo, nosotros resultamos viniendo. Porque fuimos instruidos, fuimos predestinados, fuimos escogidos y predestinados para esta vida de la iglesia. Tenemos que dar gracias a Dios por esto, mis hermanos. De repente nos enfrascamos en discusiones que por qué los demás no vienen, porque hay mucha gente que se está muriendo sin Cristo. Sencillamente, ellos no fueron escogidos, no fueron predestinados. Sin embargo, usted y yo somos escogidos y predestinados, y más nos vale a nosotros poner atención a lo que fuimos escogidos, para qué fuimos escogidos. Y ya los hemos estado hablando un poco. Escrito está: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Cuándo aprendimos de Él? ¿Cuándo oímos del Padre? En la eternidad pasada. Desde antes de la fundación del mundo, cuando Él nos escogió, empezó a predestinarnos, empezó a instruirnos, empezó Él a darnos escuela. Por eso cuando llegamos aquí, nos hablan del Evangelio, venimos a Él. Recuerda que Hechos te dije que solamente creen los que están ordenados para vida eterna. Porque Él fue el que nos escogió y nos predestinó. Amén. Si lees Romanos 9, te vas a dar cuenta que hay vasos para honra y vasos de deshonra. Dale gracias a Dios porque tú eres un vaso de honra. Tú fuiste escogido, nosotros fuimos escogidos y predestinados. Amén. Versículo 46 dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. No sea que nosotros no vimos al Padre, pero oímos de Él. Él nos dio escuela, Él nos dio instrucciones. Regresemos a Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, dice que a estos que predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces dice aquí que el Padre fue el que nos conoció, porque dice que a los que antes conoció,
también los predestinó. Y la predestinación tiene que ver con la conformación, y esa es la adopción. Entonces Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo, allá Él nos instruyó por mucho tiempo, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que lo que el Padre, el Señor Jesús dijo, lo que el Padre me dio, ninguno se pierde. Lo que el Padre le da al Hijo, ninguno se pierde, sino solamente el Hijo de perdición, para que se cumpla la palabra. Por tanto, hermano, todo esto que estamos hablando no es para debatir. Nosotros no debatimos ni discutimos, porque hay gente que está debatiendo, solamente nosotros creemos a lo que el Señor dice, ¿verdad? No tenemos que dar lugar a las discusiones ni a los debates, porque hay un día hay hermanos, cierto grupo de hermanos que están debatiendo si se pierde o no se pierde la salvación. ¿Tú qué crees? Yo sé lo que Dios nos ha enseñado en este tiempo, en este ministerio, yo lo recibo con mucha disposición y le digo amén, porque ya no estoy en eso debatiendo ni discutiendo, porque he aprendido que nosotros como iglesia fuimos escogidos y predestinados. Solo lo que hacemos es ocuparnos en lo que Dios nos dice en su palabra, porque somos gente escogida y predestinada. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vemos que aquí en este versículo que la conformación es para que seamos iguales a Cristo, porque en resurrección Él es el primogénito. Y Él es el primogénito, viene a ser el primogénito ¿cuándo? Cuando resucita. Porque a nosotros nos van a dar la vida y la naturaleza de Él para que seamos iguales a Él, porque primogénito es el primero de la clase. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aprender cómo está estructurada la palabra, porque necesitamos unir los versículos 22 y 23 de Romanos al versículo 29. Leamos versículos 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, la adopción es la redención de nuestro cuerpo, y es lo que estamos esperando. Es lo que usted, como cristiano que fue escogido y predestinado, tiene que estar esperando. Pues recuerda que para llegar a este punto necesitamos colaborar con el Señor, porque necesitamos la transformación de nuestras almas. Amén. Aquí en estos versículos vemos que Dios pone su sello en nosotros. Dice que nos da el aceite en la lámpara y luego Él quiere que ese aceite se extienda a nuestra vasija. ¿Para qué? Entonces nosotros recibamos la adopción, que es la redención de nuestros cuerpos. Amén. Muy bien. Entonces vemos que Dios crea, corrompe y restaura. Acuérdate este principio que leímos en Efesios. Dios crea, corrompe y restaura. Entonces, en la restauración completa del hombre por Dios, primeramente regenera al hombre de su espíritu, luego transforma en su alma y glorifica en su cuerpo, porque lo adopta. Esto es porque regresamos a nuestro origen, a la calidad que teníamos. Entonces, Él otra vez nos da la posición. Y esto tiene que ver con lo que hemos hablado en Filipenses, la anastasis, que es la resurrección de entre los muertos. Y esta resurrección, la anastasis, es la que introduce al hombre a la nueva creación consumada. La consumación de la nueva creación es que Dios nos adopta porque nosotros no teníamos la vida de Dios, pero se nos fue dado a nosotros lo que es Cristo en su humanidad y divinidad, y Él nos da eso a nosotros. Por eso en la glorificación de nuestros cuerpos somos adoptados. Nosotros solamente éramos humanos antes de venir a Cristo, ¿verdad? Pero Él ahora nos da la divinidad. Así como Él se convirtió en divino humano, ahora nosotros somos humanos divinos porque tenemos lo humano, pero también tenemos la parte divina que es el Espíritu. Y en eso es lo que nos va a llevar a la adopción, ¿verdad? Para que nosotros tengamos la misma vida que Él tiene. Cuando el Señor resucitó, Dios le dio un cuerpo glorificado, que es la adopción. Entonces, nosotros eso es lo que a esa altura, a esa medida todos tenemos que llegar. Porque recuerda, Dios te escogió y te predestinó.
te marcó, te mostró la ruta, porque hay una meta, que es la adopción, que es la glorificación de nuestros cuerpos. Y esta es la segunda bendición espiritual, que es nuestra adopción. Porque ya dijimos que nuestra primera bendición espiritual es que Dios nos escogió, y nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjate, hermano, que al estar estudiando esto, podemos añadir un poquito más de ese versículo. Cuando dice Efesios 1:4, que hemos estado estudiando, dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La última parte de este versículo dice delante de Él. Entonces, nuestra santidad no es delante de los hombres, sino delante de Dios, significando que a Dios no le interesa lo que la gente crea de nosotros. De hecho, a los mundanos no nos quieren a nosotros, así como los egipcios no toleraban y no querían a los israelitas. De la misma manera pasa hoy en día. Lo que le interesa a Dios es lo que nosotros creemos y lo que nosotros sabemos de qué somos nosotros. Por eso en Efesios Él nos muestra qué es lo que somos nosotros y tenemos que aferrarnos de esa idea y que el diablo no nos engañe a nosotros, sino que sepamos quiénes somos en Cristo. Entonces, Efesios 1:4 nos dice que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha. Significa que esto para algunas personas, ser santo y sin mancha es ser gente que no peca. Pero para Dios ya dijimos que ser santo y sin mancha es otra cosa. Es que nosotros tenemos a Dios. Somos santos porque tenemos a Dios y esa santidad está en nosotros. Y hablamos de que hay posición y hay disposición. Entonces, venimos nosotros a estar sin culpa, pero tenemos, por un lado, Dios nos pone en la posición, pero falta la parte disposicional y es la parte de todos los días para nosotros. Amén. Por eso tenemos que ser santos como Él cada día, más y más de esa santidad. Entonces así somos aceptos delante de Dios. Entonces, Dios nos predestinó para ser adoptados y la predestinación, dijimos, es para la redención de nuestros cuerpos. Y dice aquí Pablo en el Efesios 1:5 dice que según el puro afecto de su voluntad. O sea que Dios, Él tuvo voluntad para hacer esto. Eh, a Él le gustó cuando estaba planeando todo esto. Y Él quiere que nosotros lleguemos a la misma estatura, a la misma clase de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, todos venimos a agradar a Dios porque entonces cumplimos el propósito, ¿verdad? De que es expresarlo y representarlo en esta tierra. Romanos 8:30 dice, vamos a ir a Romanos 8:30 para ir cerrando con nuestro mensaje. Romanos capítulo 8, versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que Dios ya lo hizo todo, en su plan, en su proyecto, en su propósito, Él ya lo hizo todo, solamente lo estamos manifestando en este tiempo. Amén. Entonces, como iglesia fuimos predestinados fuera del tiempo, pero ya cuando estamos en el tiempo, Él nos llamó, porque fuimos instruidos en la eternidad pasada. ¿Para qué? Para que no nos vayamos a perder. Y si nos perdimos un poco, el Señor, ¿verdad? De acuerdo a la parábola del Hijo Pródigo, nosotros volvemos al Señor porque tuvimos escuela. Amén. Entonces, recuerda que en la primera parte de nuestra vida fuimos corruptos. Todos nosotros, antes yo no creía eso, no veía eso, pero ahora entiendo que todos nosotros de alguna u otra manera fuimos corruptos. Mire lo que dice Efesios 2:3, Efesios 2:3, porque de repente cuando alguien nace en un hogar cristiano, donde sus padres son cristianos, y él no experimentó la borrachera, el baile, el hacer otras cosas como hacen los que no son cristianos, y uno piensa que uno no se perdió, pero en realidad, cuando uno lee Efesios, dice que todos, dice que éramos desobedientes. O sea, el ser desobediente es que uno también participó de lo corrupto. Dice el 2, Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros,
Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y luego del 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que todos nosotros venimos a ser desobedientes. Esa era la parte que yo no entendía. La mayoría de los que crecemos en un hogar cristiano, que los padres son cristianos, al no participar de otras cosas, uno dice, pues yo no hice muchas cosas, pero hay algo que hiciste, que yo hice, es ser desobediente a mis padres. Y esa desobediencia empieza a los 12 años de edad. A los 12 años de edad empieza la rebeldía. Y eso me he dado cuenta porque, por ejemplo, los que tenemos sobrinos, los que tenemos hijos, y más uno como tío disfruta más a los sobrinos que los papás a los hijos, ¿no? Entonces he visto que mientras los niños, tus sobrinos tienen menos de 12, los puedes disfrutar, puedes platicar con ellos, ellos te buscan, les mandas a hacer algo y ellos van sin renegar ni nada de eso, pero ya cuando cumplen 12 años ya ni te hablan, ya empiezan a tener sus propias ideas, o sea que empieza la rebeldía, ¿sí o no? Entonces vemos, hermanos, que ahora que estoy aquí con mis sobrinos trato de disfrutarlos en esta edad, porque ya cuando llegando los 12 años, ellos se van a entrar en su mundo, empieza la rebeldía, vienen los 13, 14, 15, empieza la rebeldía, entonces te das cuenta que todos nosotros, aunque creciste en un hogar cristiano, sin embargo participaste de todo esto, por eso necesitamos recordar todos, por eso un día los que nacimos en un hogar cristiano, un día tuvimos que reconocer que somos pecadores y que nosotros pedimos creer en Dios, reconocemos, pedimos perdón a Dios, Él nos perdona, nos bautizamos, creemos en Cristo y volvemos otra vez porque fuimos predestinados, pues. Entonces te das cuenta cómo está todo esto. Y una de las pruebas que somos gente predestinada es que en la predicación del Evangelio nosotros respondemos, aunque en la primera no respondes, pero después otra vez vienen y respondes, porque fuiste escogido y predestinado. El Evangelio nos captura, nos enamora a nosotros. Por eso dice en el 30 de Romanos 8:30 que leímos, que dice que, vamos a leer el 8:30 para ir cerrando nuestro mensaje, dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó también a estos glorificó. Entonces, somos justificados por creer en la palabra de Dios. Por eso cuando leemos el Romanos 10, 14 al 17, dice que la fe que viene por el oír nos justifica. Entonces, a los que justificó, el Señor no paró, no terminó ahí, sino que a los que justificó también los adoptó, que es la glorificación. Esa es la meta final de Dios en nosotros. Entonces repasemos cómo Dios nos restaura. Somos regenerados en nuestro espíritu, transformados en nuestra alma, glorificados en nuestro cuerpo para ser adoptados. Y esa es la meta de Dios. Amén. Ese es nuestro destino. No hay otra meta, hermanos. Aquí en el versículo 30 de Romanos 8 está nuestro destino. Entonces explicamos también que la glorificación es la ek anastasis para nosotros los cristianos. La ek anastasis es una resurrección con premio. Entonces vemos que en la parábola de las 10 vírgenes vemos que no todas las vírgenes reciben el premio, solamente las 5 prudentes reciben su premio. Es porque entendemos que el aceite para nuestro espíritu es gratis, pero el aceite para nuestra alma no es gratis, se tiene que comprar, porque ahí tiene que ver con la negación del alma. Por eso la Biblia dice que el que ama su alma, su vida del alma, la perderá. Amén. En la parábola, de los talentos se ve la diligencia y la negligencia. Al siervo inútil por ser negligente, él no multiplica los talentos, es decir, no dejó que el aceite de la lámpara se extendiera a su vasija. Entonces, vemos aquí, pues, hagamos una pregunta para ir cerrando. ¿Cuál es el destino de que Dios nos marcó? El versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? O sea que Dios ya lo hizo. Hay un destino que Él nos marcó. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y este versículo viene de los versículos 29 al 30. Entonces es algo que Dios ya ha definido para nosotros como su iglesia.
Entonces, podemos dar gracias a Dios y glorificarle porque ningún hermano que es predestinado se puede perder. Porque dice, Dios es por nosotros. Él fue el que se encargó, se aseguró de que nosotros lleguemos a la meta. La predestinación del Hijo es la predestinación nuestra. Miren lo que dice el 32 al 34 de Romanos 8. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? O sea, con Él nos da Dios las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. En estos versículos vemos que tenemos todas las de ganar, hermano. Tenemos todas las de ganar. Por eso no hay por qué estar tristes. En el versículo 35 habla del sufrimiento, de los sufrimientos que le faltó a Cristo, que es la que tiene que sufrir la iglesia. Oh, Dios nos dio con todo esto, pero recuerden que sufrimos con intercesión. Es Cristo en nosotros, por eso podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículos 36 al 37, bueno, 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Dice, ¿tribulación o angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas en matadero. Y dice el 37, y esto es lo que tiene que animarnos. Antes, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. O sea que Dios aseguró de que Él nos predestinó para que fuéramos vencedores. Antes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, miren pues las cosas. Antes en todas estas cosas son las cosas que dice el versículo 32. También el 32 dice, sino que ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Y son las cosas que están ahí en el versículo 35. Todas estas cosas, hermano. Aún de los que están en el versículo 33, porque hay acusación, hay condenación, pero eso no nos va a vencer a nosotros. También ahí están las otras cosas en el versículo 35, en el versículo 36, pero somos más que vencedores, ¿verdad? Las cosas que Dios ofrece como nuestro itinerario, ese es nuestro destino y aquí están marcados. En la cruz del Calvario es para que nosotros nos muramos a nuestra vieja creación. ¿Para qué? Para que nos manifestemos como la nueva creación, que es la glorificación, la adopción de nuestros cuerpos. Entonces, en el versículo 37 tenemos nuestro destino, tenemos, allí nos tiene marcadas cosas negativas, ¿verdad? O sea, dice aquí, antes en todas estas cosas, esas cosas son las que Dios marcó para nosotros. Fuimos predestinados para que suframos la cruz, para que vivamos en resurrección y de esa manera podemos ser adoptados de nuestro cuerpo, que es el final de nuestra carrera, que es ser adoptados. Versículos 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni en lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Como iglesia hemos sido predestinados, entonces no hay nada, absolutamente nada que nos pueda impedir para que se cumpla en nosotros la predestinación. Por eso, hermanos, tenemos que poner atención, porque muchos hermanos están fuera del propósito, otros se están quejando, otras se están volviendo atrás. Pero a ti que estás entendiendo, si estás entendiendo lo que es la predestinación, tienes que anhelarlo, tienes que buscarlo. A pesar de todas estas cosas que dice, cosas negativas, tenemos que seguir adelante. Tenemos que decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, en esta mañana, que nada nos distraiga. Que nada nos distraiga, que nada nos impida para que lleguemos a ser las primicias, para que lleguemos a ser los vencedores. ¿Por qué? Porque somos gente escogida, somos gente predestinada, somos su iglesia, somos su reino. Aleluya, gloria a Dios por todo esto, porque entonces el Señor se aseguró. Por eso en esta hora podemos decir amén, acepto, Señor. Así como el Señor voluntariamente aceptó todo. Y Él dice que aprendió la obediencia, también nosotros aprendamos la obediencia. Digamos, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Si es necesario,
Todo esto para que se cumpla tu propósito, lo acepto, lo recibo. Y te amo, Señor, porque entonces dice el 8:28, y sabemos que todas las cosas, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas cooperan para bien. ¿Qué dice usted? Usted dice un amén, si está comprendiendo esto que estamos hablando. Porque hermanos, nuestro viaje es un viaje redondo. Tiene ida y vuelta. Vamos de regreso a nuestra fuente, vamos de regreso a nuestro origen, pero con algo ganado, con un premio. Oh, alabado sea el Señor, porque Él es en nosotros. Él es el único que puede esto. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es por ti ni por mí, sino es por Cristo, porque Él es el que nos ama a nosotros. Él es el que planeó todo, es Dios fue el que planeó todo, nos dio escuela, nos instruyó para esta vida, para esta clase de vida. Aleluya. Espero haberte ayudado algo para que comprendieras lo que Dios ¿verdad? Hizo en nosotros. Yo quisiera que tú comprendieras todo esto. Y gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Oremos y demos gracias a Dios por esta rica palabra. Tenemos que gozarnos, animarnos, porque Él se propuso y lo va a lograr, así como Cristo lo logró. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora porque nos permite, Señor, conocerte más y ahora conocer lo que es nuestra predestinación, que fuimos marcados para una ruta, que fuimos marcados de antemano para algo, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Padre Celestial, porque entonces entendemos que todo ayuda para bien, porque tú fuiste el Señor el que preparaste todo este programa, pero nosotros ahora conocemos que salimos de ti y ahora volvemos a ti, pero que ganamos algo en esta tierra. Oh, bendito sea Dios. Gracias por tu hablar en esta hora. Bendice a las familias, Señor, que estuvieran presentes y que sigamos disfrutándote, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.